Le damos la bienvenida al doctor Fabio Belloso, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Doctor, observamos, siempre uno tiene a alguien conocido que sufre de estas patologías que parecen presentarse los fines de semana. Gente muy joven, en plena edad productiva, que se infarta. Y cuando uno consulta, y el estrés. Bueno, el estrés. El estrés es una patología conocida ampliamente, pero últimamente se ha sumado lo que es el estrés laboral. Y que se ha hecho hincapié en diversos estudios, se ha llegado a una conclusión a ver cuál es el motivo, cuál es el desencadenante del estrés laboral. Y son varios. Para llegar al estrés laboral, que antes se llamaba el surmenage y ahora se llama el burnout o cabeza quemada. Cabeza quemada. Exactamente, ese es el término que se usa habitualmente. Hay una sumatoria de factores. Factores personales, factores ambientales, que incluye mucho la convivencia en el ámbito laboral, con quién se trabaja, cómo se trabaja. Y después lo que se llaman factores estresantes directos. Que sobre todo esto, lo que se ha hecho hincapié, se ha llegado a un estudio que ha hecho la universidad, el Hospital Austral, que está la Universidad de la Facultad de Medicina. En el año 2006 ellos hicieron un estudio donde determinaron que entre factores estresantes era la sobrecarga laboral, era fundamental, el excesivo carga de responsabilidades y la sobrevaloración de lo que sería éxitos y fracasos en el trabajo. ¿Por qué? Demasiadas cargas, ¿no? Lo que pasa es que se daba, eso llegó a la conclusión, ¿por qué? Porque se da sobre todo más entre 35 y 45 años. A esa edad uno tiene, por un lado, competencia laboral, tiene cargas personales como, se había entendido, ¿no? Hijo, familia, créditos. Y entonces el temor a perder el trabajo, el temor a que está el concepto de que a los 42 años si no se consigue, no se logra más en la vida, ahora se extendió un poco más. Es la etapa más productiva del hombre, bueno, vamos a hablar de la persona que trabaja. Bueno, entonces es en esa etapa donde se carga de trabajo, donde se carga de horas de trabajo, y eso lleva a lo que es paulatinamente al estrés laboral. Ahora, doctor, ¿y cómo se hace para evitar llegar al infarto? ¿Ante qué síntomas hay que estar atentos y consultar y parar? Bueno, estos pacientes que estamos viendo son pacientes muy jóvenes. Lógicamente que como factor de riesgo se suma lo ya conocido, que es tabaquista, sobrepeso, que sufren de colesterol, que son diabéticos, que tienen antecedentes familiares. Más o menos ellos ya conocen, es decir, saben, familiar fallecido, padre, madre, muchas veces hermano, ante un síntoma, una molestia, dolor precordial, ellos acuden al médico. ¿Qué pasa con este grupo nuevo de factores que se llaman los factores de riesgo laborales? Muchos le atribuyen a un dolor de tipo muscular. ¿Por qué? Porque, como decimos, venimos... Ese dolor en el pecho. Exactamente, ese dolor de pecho lo asocia al dolor muscular. Pero ¿qué pasa? Como siempre decimos, ese dolor muscular, ese dolor que ellos refieren, que es en realidad un dolor de pecho, uno tiene que descartar que sea muscular. Porque el dolor de pecho, hay un dolor de pecho que es típico, que se presenta como una opresión detrás del esternón, irradiado a brazo, irradiado a cuello, donde uno dice, bueno, este sí acompañado de sudoración, náuseas a veces síntomas digestivos. Con los antecedentes, los factores de riesgo ya más o menos se conocen y acuden. Pero estas personas hemos visto haciendo actividad física, haciendo deporte. Entonces lo acusen, dicen, no, soy joven, no estoy dentro del grupo de riesgo, siento una presión en el pecho. Ellos piensan que puede ser por la fatiga, el cansancio del deporte, la actividad física, entonces dejan pasar el tiempo. Cuando llegan a la consulta, ya el paciente ya viene con varias horas de infarto. De manera que, aunque no tenga factores de riesgo personales o al menos conocidos, ante un dolor de pecho nuevo, diferente, intenso, raro o el que sea, hay que ir a consulta. Consulta. ¿Y qué estudios hay que hacer? Consulta. El diagnóstico fundamental, aparte de lo que es el interrogatorio y la característica del dolor, es un electrocardiograma. Un electrocardiograma te ayuda, uno ve cambios que se corresponden a lo que está pasando dentro del corazón. Pero muchas veces te puede dar un electrocardiograma normal o sin muchas variantes. Es decir, uno dice, bueno, la verdad que me dejan dudas. Hay un tercer elemento que es el laboratorio, que el laboratorio hoy en día lo que se llama panel cardíaco, dentro de las primeras 3 horas ya es muy específico y muy sensible, y ahí te marca que algo está pasando en el músculo cardíaco. De manera que con síntomas
con cambios electrocardiográficos o no, y con laboratorio uno puede llegar a un diagnóstico. Por eso se llama lo que se llama unidades de dolor. Unidades de dolor es qué pasa. El paciente que queda intermedio, que el dolor es dudoso, que el electrocardiograma es dudoso, uno se lo observa. Y en caso de ser necesario se hace otro estudio que es un ecocardiograma, que uno es invasivo, se hace al lado del paciente, y de esa manera uno puede determinar en este caso, de acuerdo a la motilidad del corazón, si hay daño o no hay daño. Es decir, no estamos hablando de estudios costosos, ni que lleven mucho tiempo. Que requieran mucho tiempo, que requieran traslados. Un electrocardiograma puede, en cualquier institución, en cualquier guardia lo hay, y de manera que una lectura sencilla y una interpretación del dolor puede llegar a arribar a un diagnóstico. O no tiene nada, o tiene algo, o tiene todo. Pero la única manera que uno puede determinar esas tres cosas es el médico, no el paciente. Muy bien, ir a consulta entonces. Exactamente. Doctor Fabio Belloso, Urológico Río Cuarto.